Buenos días, soy el contador público Rodolfo Arturo Kelly Álvarez, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Soy director de mi despacho que se denomina Kelly Consultores. Estamos dedicados a la asesoría contable, fiscal, financiera y también somos distribuidores máster de ContaKey, que es el desarrollador del sistema de contabilidad más usado en este país, que es Contact precisamente, y de otros sistemas. También nos dedicamos no nomás a la venta de las licencias, sino también a la implementación de las mismas, es decir, adecuación de estos sistemas, este software, a las necesidades específicas de cada una de las empresas, cosa que depende del giro de cada uno de los negocios en los que se esté trabajando. Yo inicié mi práctica profesional independiente ya hace muchos años y pues curiosamente mi primera cliente fue mi abuela materna. Ella vivía de sus arrendamientos de unas propiedades que mi abuelo le había heredado y pues posteriormente pues fueron llegando los clientes y aquí estamos en este momento, ¿no? Hoy les voy a platicar de la importancia y la utilidad de hacer un correcto registro de las operaciones de cualquier negocio, independientemente de a qué se dedique. Esto necesitamos hacerlo para que nuestros negocios avancen y nos permitan disfrutar de un ingreso suficiente para poder cubrir todas y cada una de nuestras necesidades, tanto de los negocios como personales. En algunas ocasiones ha sido mal visto el hecho de ganar dinero. No debe de estar mal visto. Para eso existen las compañías, para eso existen los negocios y para eso existen los emprendedores. Bien, en el inicio de mi carrera profesional, las computadoras de escritorio pues estaban en pañales. Yo recuerdo que mi primer computadora fue una RadioShack, la cual necesitaba una mesa de como 2 metros precisamente de largo para poder acomodar en ella la impresora, el interfaz y las lectoras de discos. Esas computadoras todavía no tenían discos duros. Y aparte la impresora, que era un monstruo de impresora, y pues, pero era lo que teníamos, ¿no? Entonces con eso trabajábamos. El gran brinco o el gran salto que tuvimos en este tipo de software es cuando llegó ContaKey al mercado y cuando llegó desarrollando el algoritmo que nos permite modificar cualquier registro de años anteriores y que automáticamente esa modificación sea corrida hacia adelante, es decir, modifique lo que es necesario modificar a raíz de esa modificación en ejercicios anteriores, y lo cual nos ha ahorrado muchísimo tiempo. Anteriormente, hacer una corrección en ejercicios anteriores implicaba que teníamos que hacer una serie de procedimientos que nos tomaban muchísimo tiempo, días, por decirlo, ¿no? También dependía de qué tan anterior era la modificación que nosotros pretendíamos. Mi primer contacto llegó a través de publicidad, que la verdad no recuerdo cuál fue el medio, pero decidí probar suerte con ello y entonces adquirí el programa de contabilidad, adquirí el programa de bancos y adquirí el programa de nóminas. A raíz de ello establecí contacto con esta compañía. Huelga decir que esto sucedió ya hace muchos años y realmente no se tenían distribuidores. Existía, creo, un solo distribuidor aquí en esta plaza, pero era básicamente la venta de licencias. No existía nada del procedimiento de implementación. Es decir, te dejaban listo con tu programa instalado, con tu software instalado, y de ahí en adelante era cosa tuya, y si tenías dudas tenías que llamar a Guadalajara, que es de donde está el desarrollador. Actualmente estos sistemas interactúan de tal manera que pudiéramos considerar que es lo que llamamos ERP, rudimentario si ustedes quieren, porque no tiene el tamaño ni las capacidades que pudieran tener los sistemas muy grandes, que son muy costosos además, pero nos permiten generar toda la información o transformar los datos o las operaciones, transformarlas en información
información que nos permite tomar decisiones y debemos de tomar, basados en ellos, pues las mejores decisiones que tenemos, tanto financieras como de mercado, como de cualquier otro tipo. Y obviamente que estén relacionadas con la operación de nuestro negocio. Es muy importante aclarar que la elaboración de presupuestos es fundamental para poder hacer este tipo de análisis que estoy mencionando, como el análisis financiero principalmente. Si no hacemos análisis financiero, difícilmente podremos llevar nuestra empresa a donde queremos que llegue. Y si no tenemos presupuestos, pues entonces no sabremos ni siquiera a dónde queremos llegar. Este tipo de análisis lo haremos con la periodicidad que nos sea prudente a nosotros. Normalmente aconsejamos que estas revisiones o este tipo de análisis o este tipo de control o comparación entre los presupuestos y los datos o información que nos está arrojando los sistemas o el software debería de ser mensualmente, pero pues cada negocio tiene sus propias políticas. Lo mejor es hacerlo que no hacerlo. Ok. Debemos de considerar que tenemos elementos para trabajar en nuestras empresas, como son los activos, primordialmente. Y se llaman activos porque es lo que tenemos para trabajar y tienen que estar activos, es decir, tienen que estarse moviendo. De nuestros balances, del lado de nuestros activos, que son todos los bienes o derechos que tenemos para poder trabajar, los que no estén funcionando, los que no sirven, los tenemos que eliminar porque si no, solamente nos contaminan la información financiera. ¿Qué podemos considerar o qué se considera dentro de los activos? Pues básicamente están clasificados de dos maneras, los activos circulantes y los activos no circulantes o de largo plazo. Dentro de los activos circulantes tenemos el efectivo, por supuesto, las cuentas por cobrar, los inventarios, que son los elementos de activo circulante que más frecuentemente encontramos en los balances. Y por el otro lado tenemos los activos de largo plazo, que son activos que compramos para usar, no para vender, como por ejemplo el mobiliario de oficina, las computadoras, la maquinaria, el equipo de transporte, edificios, terrenos, haciendo aclaraciones que, por ejemplo, si nosotros somos una inmobiliaria, el inventario de terrenos es precisamente inventario y debe ser considerado en el corto plazo como un activo circulante y no en el largo plazo. Caso diferente que si compramos un terreno o un edificio para usarlo como nuestras oficinas, pues eso no lo compramos para venderlo, lo compramos para usarlo y eso es un activo de largo plazo. ¿Ok? Entonces, pudiera ser también el caso en las empresas pesqueras, muy comunes aquí en esta ciudad, en Mazatlán, pues son los barcos, las congeladoras, ese tipo de cuestiones, ¿no? Por otro lado, tenemos los pasivos, que son una fuente de financiamiento que tiene costo. Tiene un costo que se llama interés. Y esas deudas pueden ser, pues, tarjetas de crédito, pueden ser préstamos bancarios de corto o de largo plazo. Y esto es algo que debemos de cuidar muy bien, porque los pasivos, por ejemplo, los pasivos circulantes y los activos circulantes, tienen una relación muy estrecha. En pocas palabras, sería, bueno, los activos circulantes o las cuentas por cobrar, las debemos de estar cobrando más rápido que lo que debemos de estar pagando nuestras cuentas de corto plazo a proveedores, a empleados, a cuotas de seguridad social, como puede ser el Seguro Social, el Infonavit, o los mismos impuestos, como el impuesto sobre la renta o el IVA tan famoso aquí en nuestro medio. Y esto, insisto, pues son deudas que normalmente, si son bancarias, causan un interés, y algunas de ellas, como por ejemplo con proveedores, pueden no causar un interés, e incluso pudiéramos tener algunos descuentos si estamos hablando de prontos pagos. Esos son resultado de negociaciones con los proveedores, ¿no? Y por otro lado tenemos también otra fuente de financiamiento que es el patrimonio o capital, y ese capital es un financiamiento que no cuesta, es un financiamiento que nos dan los accionistas o dueños del negocio y que obviamente ellos esperan que les sea retribuido a través de un dividendo. Ese es el objetivo de invertir dinero. Entonces, con esto tenemos completo pues nuestro balance, que es activo, pasivo y capital. El total del activo debe de ser igual a lo que debemos, más lo que han aportado nuestros socios, y en lo que han aportado nuestros socios incluyen las utilidades, porque son de ellos las utilidades, ¿ok? A ellos les pertenecen, obviamente ya después de pagar todas las deudas y pagar los impuestos. Para todos estos registros
hay que hacer la aclaración de que debemos seguir las reglas que se llaman normas de información financiera. Las normas de información financiera tienen un ancho de banda, digamos, para considerar la aplicación o no, o el grado de aplicación de algunos elementos o de algunas técnicas de registro o de evaluación de los activos, los pasivos o el patrimonio, pero siempre debemos de estar dentro de ese ancho de banda, no nos podemos salir. Por otro lado, tenemos pues probablemente una de las partes más importantes, que son los ingresos. Los ingresos es lo que nos permite estar generando movimiento en nuestro negocio. Estos ingresos provienen principalmente de las ventas y de las ventas de a lo que nosotros nos dediquemos. Si somos un comercio, pues a vender el inventario. También puede haber otras ventas que puede ser que vendamos un activo fijo, por ejemplo, que vendamos un equipo de transporte, pero eso no es el objetivo central de nuestro negocio, entonces debemos de registrarlo correctamente. Hay diferentes tipos de ingresos, por ejemplo, un despacho de contadores, un despacho de abogados, cobramos honorarios. Los negocios mercantiles, como los supermercados, pues venden mercancía. Hay otros tipos de negocios, como por ejemplo las aseguradoras venden pólizas de seguro y están vendiendo un seguro, precisamente, están vendiendo una póliza. Entonces, es lo que debemos de tener bien claro al momento de generar o de establecer o de diseñar, como lo queramos llamar, nuestros catálogos de cuentas para poder tener un registro claro de qué es lo que está sucediendo con nuestro negocio y de dónde están proviniendo nuestros ingresos, que tienen que provenir pues de la actividad a la que nosotros nos dediquemos, no de estar vendiendo nuestros activos a largo plazo. Y por otro lado están los gastos. Hay un principio por ahí en finanzas que nos dice que para poder generar un ingreso tenemos que gastar. La venta del inventario, la salida del inventario de nuestro negocio, eso es un gasto, estamos gastando el inventario. Pero ese gasto nos está generando un ingreso que se llaman ventas. En el caso de un despacho de contadores como el mío, el gasto en salarios, el gasto en seguro social, es lo que permite generar, o a mí me permite generar ingresos a través de la prestación de nuestros servicios, por hacer contabilidad, por hacer impuestos, por hacer auditoría, por dar asesoría, por vender implementaciones de este tipo de negocios, ¿no? Ok, algo muy importante que ha tomado mucha relevancia es la confusión que tenemos a veces entre el si consideramos gasto o no lo consideramos un gasto. En algunas ocasiones nos dicen, es que sí pagué, pero no me dieron una factura, entonces no es un gasto. Sí, sí es un gasto. Que no sea deducible para efectos de impuesto y que no tenga un IVA acreditable, de acuerdo, pero eso es una consideración fiscal. La consideración financiera es que sí fue un gasto y tiene que estar registrado como un gasto. Por pequeño o grande que sea, tengamos o no tengamos un comprobante, si vamos y compramos algo y no nos dan una factura, ¿por qué? Porque no tuvimos a la mano nuestros datos para que nos facturen o porque esa persona lo estaba vendiendo de oportunidad y no la factura, no importa. Nosotros hacemos en un papel, en un documento privado, registramos o anotamos qué fue lo que hicimos. Pagamos X cantidad de dinero por tal concepto. Eso es un documento contabilizador. Que no tenga efectos fiscales, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, concluyendo un poco, pues todo esto que tenemos de ingresos y gastos, de activos, de pasivo, capital, es sujeto de registro. Y todo esto tiene que ver con el análisis financiero que podemos hacer al final de cada periodo que nosotros hayamos determinado, como ya lo comentamos anteriormente, que puede ser un mes, un bimestre, un trimestre, como queramos, pero lo debemos de hacer. Recordando que más vale o que nos conviene hacer presupuestos. Ya sabemos que no necesariamente vamos a cumplir al 100% el presupuesto. Son presupuestos. Las condiciones fuera de nuestro control pueden cambiar. Puede cambiar el precio de la gasolina, puede haber mucha inflación, puede que haya un ciclón, por ejemplo, aquí en esta ciudad, pues son de alguna manera frecuentes y nos provoque algún daño que nos genere un gasto que no teníamos programado y eso no está presupuestado. Bueno, pero pues más vale que tengamos un presupuesto y que tratemos de llegar a él. El no tener un presupuesto pudiera implicar
algo similar a subirnos a un barco, al ferry, por ejemplo, y decirle al piloto del barco, dale, salgamos de puerto. Y entonces el piloto nos va a preguntar, ¿a dónde vamos? Necesito saberlo para ver si necesito comprar diésel, para ver si necesito comprar comida, para ver, avisar a dónde vamos, que vamos a llegar tal día, tal hora. Pero si no le decimos a dónde vamos, pues vamos sin rumbo y difícilmente podremos llegar al destino que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque no lo hemos fijado. Otro asunto es el incluir o no incluir, o el anotar o no anotar, o el capturar o no capturar, o registrar o no registrar, como lo queremos llamar, la información que nosotros tengamos, o la información que nosotros generemos, o los datos que generamos. Porque si no registramos todas las operaciones que hacemos, lo que estamos haciendo es que estamos teniendo un sistema al cual le estamos poniendo basura. Y si a ese sistema lo estamos alimentando con basura, pues el resultado o la información que nos va a dar va a ser basura también, que no nos va a servir para la toma de decisiones. Entonces, como conclusión, pudiera decirles que aquí en Kelly Consultores estamos listos para ayudarles no nomás a instalar este software, no nomás a venderles las licencias, sino a implementarlo, es decir, acomodarlo, ajustarlo a sus necesidades para que les resuelva las necesidades de información o de toma de decisiones que necesitan en cada negocio. No nomás les decimos cómo hacerlo, cómo generar la información, también les ayudamos a interpretarla. Y esa interpretación, pues en la mayoría de los casos o en la totalidad de los casos, podría decir, proviene primero del conocimiento técnico y segundo de la experiencia. Entonces, pues yo los invito a que se acerquen con nosotros para poder ayudarlos. Estamos en la mejor disposición. Muchas gracias. Buenas tardes.